Bien, continuamos muchachos, sí. Bueno, se grabó rápidamente, ya. Bueno, continuamos. Entonces yo decía también, en este caso de la forma de organización, hay que respetarlo, ¿sí? Y también dentro de eso hay muchas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para nuestras investigaciones. Por ejemplo, ustedes han escuchado, bueno, no tanto en organización, pero bueno, organización, ¿no? Por ejemplo, saben historia, que igual que yo, los Ailius, ¿se acuerdan de los Ailius? Sí, sí, los Ailius, entonces generalmente son unión de familias que se organizaban y especialmente para diferentes fiestas, diferentes formas de defender sus propiedades, todo lo demás, ¿cierto? Los Ailius, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo contaba, por ejemplo, aquí en Mascarilla tuve una oportunidad porque yo diseñé el proyecto ese de riego. Entonces, por ejemplo, esta comunidad negra de Mascarilla que queda al norte del Chota, entonces estos intercambiaban productos con la comunidad de Mira. No sé si conozcan ustedes Mira, ¿conocen Mira? Los intercambiaban con Mira, ¿sí? Entonces los de Mira traían choclos, traían maíz, papas, y estos les daban aguacates, les daban todo lo que es porque Madrid es bien caliente, ¿no? Es tipo costa, entonces los productos de ellos intercambian con los productos de acá, sin necesidad de que haya el valor de aquí del dinero, ¿no es cierto? Entonces ya sabían que, yo qué sé, 10 aguacates correspondía, yo qué sé, a 10 choclos, de ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo realmente ahí llegué a ser, o sea, yo sabía por historia que había el trueque. ¿Se acuerdan ustedes en historia que nos daban el trueque? En nuestras comunidades que no tenían monedas lo hacían, pero acá todavía se practica. Entonces, esa es una forma de qué, de organizarse, ¿no es cierto? Las comunidades para tener que intercambiar alimento y tener alimento, ellos en este caso de sierra y ese tipo costa, que es más que ya chota, es tipo costa, prácticamente ahí, ¿no es cierto? Los que conocen más por chota se conocen, ¿cierto? Porque el norte de Chota queda Mascarilla, un pueblito que es de entrada justo a Mira. Ahí hice yo el proyecto Riego, exactamente, ya. Conozco bastante, yo pasé 6 meses ahí haciendo mi proyecto. Bueno, diseñando todo. Entonces, miren, esa también es que esta es otra forma, ¿no es cierto? Inclusive nosotros cuando planteamos ustedes, por ejemplo, lo que es, no sé si ustedes ya han hecho manejo de cuencas, no sé si tienen esa materia. En manejo de cuencas, por ejemplo, hay muchas cosas que se está regresando a tomar, ¿qué? Parte de esto, de la gente que vivió anteriormente. Por ejemplo, la forma de organizarse, por ejemplo, el caso de la alta sierra, la formalización, por ejemplo, para trabajos, ¿cuál es? Es la minga, ¿no es cierto? La minga es una forma de organizarse. ¿Para qué? Para tener un trabajo más eficiente y todos poder cumplir un objetivo para toda esa comunidad, ¿no es cierto? Es una forma de organizarse, ¿no? Y cuando hablamos de la minga, también hablamos de qué? De ciertos tipos de trabajos que ellos hacen para, por ejemplo, para mantener el agua. Ven que no van a tener agua, ven que en la época seca no tienen agua, entonces, ¿cómo le mantienen el agua? ¿A través de qué? Diferentes prácticas de qué? Prácticas de optimización de recursos, ¿no es cierto? Caso de la costa, por ejemplo, de lo que son las concebidas, este, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Tipo de presas pequeñitas que lo hacen en la costa, ¿no es cierto? Para retener el agua durante la época lluviosa y obtener en la época, en este caso, consumir en la época, albarradas se llama exactamente. Las albarradas, no sé si han escuchado ustedes que son las albarradas. Entonces, es un tipo de ciencia que ellos construyeron, ¿no? Y que ahora, pues, nosotros supuestamente hace algunos años atrás, esto se borraba, o sea, todo lo que era antiguo borraba, ¿no? Ahora estamos retomando ciertas prácticas, de este caso, antiguas, que nos ayudan a qué? A optimizar los recursos y a no dañar el medio ambiente, ¿no es cierto? Eso ustedes aprenden en manejo de cuencas. Entonces también estamos hablando de formas de organización, formas de trabajo que nos ayudan muchísimo a tomar como base, por ejemplo, para nuestras investigaciones, inclusive llegamos a decir que este sería el método más efectivo para qué, para almacenar agua. Yo vi en la costa cómo se almacena agua, por ejemplo, ellos protegían en las partes más bajantes de las laderas, hacían sus albarradas y protegían a través de unas plantas que sembraban alrededor y esas plantas evitaban que se evapore el agua. Y en la época seca, pues iban tomando poca agua para su ganado, para su vivienda, todo lo demás, que se llaman las albarradas. Vean, miren, por ejemplo. Y eso, pues, es objeto de investigación y puede utilizarse, pues, para, en este caso, solucionar problemas de qué? De agua y también para no afectar, en este caso, negativamente al medio ambiente, construyendo aquí una presa de cemento, lo que sea, ¿no es cierto? Miren ustedes que podemos hacer muchas cosas en función de qué? Del conocimiento de nuestra gente
que sin creerlo está siendo ciencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? La parte, en este caso, las instituciones, a ver, vamos a ver, acá estaba, sí, ciencia, ¿no? Bueno, instituciones educativas, grupo educativas, religiosas, culturales, eso juega un papel muy importante, ¿no? Desde todo punto de vista. Por ejemplo, en el caso de instituciones educativas también podemos aquí clasificar, ¿no? Instituciones, en este caso, que son las particulares, en este caso las fiscales, ¿no es cierto? Nosotros estamos dentro de las fiscales, nosotros tenemos otros objetivos de investigación, estos señores tendrán otros objetivos de investigación, ¿sí? Otra forma de pensar de acuerdo a qué, de acuerdo a su cultura, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos, papito, mamita, les da todo, ¿no es cierto? Entonces investigan, de pronto algunas cosas que, que de pronto a ellos les falta, de pronto, ¿no es cierto? O tal vez se meterán en nuestra cultura a investigar, pero simplemente para conocer el por qué nos comportan de esa manera o por qué es de esta cosa, ¿no? O para dominarlos de pronto también, ¿no? Pero nosotros en cambio investigamos de acuerdo a nuestras necesidades para tratar de que de aprovechar mejor nuestros recursos, de educarnos y de mejorar la calidad de vida de nuestra población, ¿no es cierto? Entonces, también educación educativa es de acuerdo a, cuál, a su pensamiento político, a su pensamiento religioso, educativo, lo demás, ¿sí? Las religiosas, más que nada, todavía hay diferentes tipos de religiones en el mundo, ¿no? Y cada uno maneja sus propias teorías y en este caso, pues defiende uno la vida, el otro no defiende y todo lo demás, ¿no es cierto? Culturales, que la parte exactamente, la parte cultural en este caso que sea la cultura que yo tengo en mi sociedad, que yo estoy practicando en mi sociedad, ¿no? La parte económica, de acuerdo a la parte de dinero, economía que tengo, la parte política está en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y la científica específicamente dedicada a lo que es a la investigación. Caso de nuestra universidad, que está más enteramente ligado a este tema, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, todo esto influencia o tiene relación con lo que es la ciencia en este caso, ¿sí? Que vamos a ver desde el punto de vista cultural, las culturas, ¿no es cierto? Al final, lo que diríamos, en todas las culturas, las personas han desarrollado un conjunto de suposiciones, todas las personas, así de sencillo. Ustedes sin queriendo, muchas veces dijeron, para mí es eso, seguro que es eso. ¿Qué es eso? Es una hipótesis, pero todavía que no está demostrado, ¿no es cierto? A pesar que dijeron, seguro que es eso, pero nunca demostraron. De pronto se produjo lo que pensaron, ve, mira, así es, pero nunca demostraron, pero al final siempre estamos basados en qué? En suposiciones o conjeturas acerca de tal o cual fenómeno que se da o que observamos en la naturaleza, que parafraseando, Einstein ha sido formuladas para intentar ordenar la diversidad caótica de la experiencia sensorial. En este caso, ¿qué son estas suposiciones? ¿No es cierto? Todo el mundo tiene esas cosas, ¿no es cierto? Pero esas suposiciones deben ser ¿qué? Deben ser demostradas a través de qué? De una investigación, exactamente, ¿no es cierto? Investigación, ¿no es cierto? Y que al final lo que dice Einstein es que todo esto nos queda en la cabeza, no será, no será, será, no será. ¿Y qué pasa? Entonces, lo que hacemos en este caso, intentamos ordenar todas esas suposiciones que tenemos, ¿sí? Claro, cantidad de suposiciones, no, por eso es caóticas. Digamos, caótica de la experiencia sensorial. ¿Para tratar de qué? Para formularlas y luego investigarlas y al final saber si es que sí, es que o es no acerca del comportamiento de tal o cual tipo de fenómeno o de situación que se produce en la naturaleza, ¿sí? Ya. Las suposiciones que una cultura, en este caso, tiene sobre la vida y el universo se conoce como teoría del universo. Entonces, aquí hablamos ya otra parte más, las suposiciones o hipótesis, ¿no es cierto? Hipótesis. Al final, todas esas suposiciones que pensamos como seres humanos que estamos acá en el planeta, ¿no es cierto? En un territorio que estamos, al final se llama la teoría del universo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la teoría del universo? Son las suposiciones que una cultura tiene sobre la vida y el universo en sí mismo, ¿no? Entonces sería como la teoría del universo. Y entonces ya llegamos a otro concepto en cuanto se refiere a lo que es la teoría del universo, que al final es el conjunto de suposiciones que tiene en este caso una sociedad, así llamaríamos, ¿cierto? Más o menos, o una cultura, ¿no es cierto? Y ya, continuamos. Bueno, este es un punto teórico, ¿no? Que ustedes de pronto decir, bueno, está aburrido, pero la verdad que si nosotros tomamos esto como, digamos, escuchamos bien, tenemos que tener muy en cuenta, en los proyectos especialmente, tener muy en cuenta este tipo de conceptos que nos da los sílabos. Aquí dice, las posiciones sobre lo que es importante en determinada cultura se conoce como teoría de los valores. Entonces ya ustedes han escuchado qué es la teoría de los valores, ¿sí? ¿Qué es la teoría de los valores? Son las posiciones sobre lo que es importante en una determinada cultura, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice? Aquí está la cultura. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Tales, tales y tales cosas. Entonces, eso se llama la teoría de los valores, ¿sí? Pero, por ejemplo, los valores en nuestra cultura, por ejemplo, en nuestra casa, por ejemplo, nuestro hogar tiene una cultura. Porque la cultura dice, nuestro padre que dice, no mentir, cuidado me mientas, ¿sí? Dice, sé educado, saluda a las personas mayores. Entonces, que nosotros tenemos esa cultura, ¿no es cierto? Esa forma. Entonces, esa es la teoría de los valores que nosotros tenemos de nuestra sociedad. Y de pronto esa puede traducirse a una sociedad, una comunidad, y esa comunidad tiene esa forma. No sé si ustedes han estado, por ejemplo, yo he estado en comunidades muy alejadas en donde yo he llegado, pues, y todos los niños me saludan. Entonces, para uno un poco le hace un poco medio extraño, ¿no? Cuando yo estoy aquí en Quito, nadie saluda. Sí, nadie saluda. El más pequeño, el más grande, lo que sea, nadie saluda. Mientras ya todos nos saludan, a pesar de no conocernos. Acá, a pesar de conocernos, nos saludan. Entonces, miren la forma, la cultura, entonces se llama la teoría de los valores, ¿no es cierto? Tal o cual sociedad. Y eso está importante, y eso está determinado por la cultura exactamente. ¿Sí? Entonces, pueden imaginarse lo que estoy hablando, pues es una realidad, ¿no? Y eso nos damos cuenta. Y generalmente ustedes no sé, bueno, yo he trabajado en muchos proyectos y yo he llegado a las sociedades, ¿sí? O sea, negra, blanca, mestiza, lo que sea. Por lo general, la cultura es esa, ¿no? Dice, y las suposiciones sobre la ciencia o el conocimiento científico se les conoce con el nombre de teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, ¿sí? Ya sabíamos qué es la teoría del universo, ¿no es cierto? Y entendimos, ¿no es cierto? Todas las conjeturas filosóficas de la sociedad, ¿no es cierto? Esa cosa. En este caso, la teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, ¿qué sería? La ciencia y el conocimiento científico. Entonces, aquí ya vamos ligando, miren ustedes, lo que es la ciencia o el conocimiento científico. Entonces, para mí sería ciencia o conocimiento científico lo mismo, ¿no? Al final, ¿no es cierto? Y eso se llama, ¿cómo se conoce? Como teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia. Exactamente. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Mucha lata. Ah, Joa, estabas en hidráulica, tú estabas en hidráulica conmigo ahora. Sí. Ah, claro, Joa, ya bien. Estás cogiendo dos materias, bien. Bueno, entonces para un poco ir a la primera parte terminando, digo, de la misma manera, cada grupo humano ha construido instituciones que le permiten resolver ciertos problemas. Claro, cada uno resuelve nuestros problemas. Por ejemplo, en nuestro contexto actual existe. Vamos a ver. Entonces, mide cada grupo humano, cada sociedad en sí, ¿qué lo hace? Instituciones que le permiten, en este caso, resolver ciertos problemas. Hay problemas que podemos resolver nosotros mismos y hay problemas que necesitamos que nos ayuden a resolver otros, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? O sea, no todo podemos resolver nosotros solos. ¿Por qué? Exactamente porque estamos en una sociedad, porque al final estamos en una sociedad. Y esa sociedad, en el caso de nosotros, somos un Estado, por eso hablamos, por eso se puso inicialmente el mapa de todo el mundo, ¿no? Sí, hay cosas que nosotros podemos, como sociedad pequeña, podemos solucionar internamente. Pero hay cosas más grandes que no puede solucionar nosotros, sino necesitamos de algo más grande que nos solucione como el Estado. Porque en el caso de nosotros, como primero como yo que sé, como junta parroquial, yo que sé, como junta cantonal, yo que sé, como provincial y luego como Estado. Por eso hay políticas a diferente nivel. A eso estamos indicando acá. ¿Sí? En caso de problemas, por supuesto, porque al final vamos a entender que los problemas, si no hay un problema, no hay proyecto, por si acaso. Bueno, estudios educativas, pues ya estamos inmersos en las nuestras, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, estudios de salud, de acuerdo, en este caso, ¿qué quieres con esto? En este caso, los tipos en este caso hablamos un poco de, llamaríamos yo llamaría línea de investigación. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, eh, todo lo que es, por ejemplo, el COVID-19, por ejemplo, COVID-19, la aparición COVID-19, todas esas cosas, ¿dónde tiene que estar ligado? Está ligado a salud, ¿no es cierto? Todo lo que es, por ejemplo, conocimiento, digamos, lo que es peso curricular, esa cosa está dedicado a lo que es estudios de educación y así sucesivamente, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, decisiones políticas, son los que toman las decisiones en los países, ¿no es cierto? Lamentablemente, al final, todo repercute, podemos hacer tanta investigación, tanto proyecto, y al final, ¿quiénes son los que ejecutan? Son los políticos, ¿cierto? Entonces, hay veces que decisiones políticas, sin basarse en la parte técnica, fracasan. No hay veces, toda la vida fracasa, porque toda decisión política se basa en la parte técnica, ¿no es cierto? Sí, pero hay políticos que no lo hacen eso y hacen la forma chabacana. Por ejemplo,
cuando un político hace, pongamos, adoquina una calle, ¿no es cierto? Adoquina una calle, pero resulta que en esa calle todavía no estaba, no tenía esa comunidad no tenía ni agua potable ni alcantarillado, que es una decisión política, no se basa en la parte técnica, porque la parte técnica, ¿qué le dijo la parte técnica? Primero tiene que poner el alcantarillado, luego poner agua potable y de ahí puede usted adoquinar. Pero como no tenía presupuesto para eso o no estaba concebido para dar esa comida a tal cosa, pues le importa la parte política para que vean que ha hecho obra. Entonces, aunque sabe que después de eso van a votar nuevamente para hacer el proyecto de agua potable, entonces va a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Que las políticas tienen mucho que ver en este caso en la parte de lo que es elección de lo que es de la parte de decisiones, ¿sí? Vamos a ver. Acciones culturales, exactamente, pues lo que es la parte de la cultura en sí, ¿no? O sea, de cultura en este caso, de la parte de la música, la parte en este caso de la forma de vestirse, la forma de alimentar estas cosas es una cultura, ¿no? Por ejemplo, hay culturas, por ejemplo, que dice que no pueden consumir tal o cual producto porque esto no es factible debido a mi creencia, que es la cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver mucho con la parte cultural de la población. Las religiosas más que ver todavía, ustedes saben, las religiosas tienen muchas formas de dominar, especialmente lo que es el mundo, ¿no? A través de su religión. Hay muchas religiosas que viven de la gente a través del diezmo, ¿cierto? El pobre campesino se dedica a trabajar las 14 horas del día, de su ganancia les da el 10% al señor que tiene sus grandes propiedades y sigue alimentándole al pastor, creyendo de que dándole al pastor Dios le va a favorecer, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué son? Son instituciones religiosas que dominan a cierta sociedad, ¿cierto? O especialmente yo diría, dominan a la gente muy débil yo diría, de cerebro, ¿no es cierto? Que se dejan dominar y pues entregan su puesto de trabajo de esa manera, ¿no? Entonces, pero al final, pues, estas influencian en una sociedad y en la parte de la creencia, sí, a través de las creencias también en la ciencia. Ustedes deben saber que muchas veces, por ejemplo, eh, ¿se acuerdan ustedes cuando, no sé si ustedes conocen la historia, pero cuando le en la época de la Inquisición, Galileo Galilei decía que la Tierra gira alrededor del Sol bajo su propia órbita, ¿sí? Pero en esa época creían que la Tierra exactamente estaba sobre cuatro elefantes, ¿no es cierto? Y era, digamos, como tipo de una batea, y ahí estaba la Tierra sustentada, y ahí estaba. Pero Galileo dijo, no, la Tierra está de esta manera, era un científico, ¿no es cierto? Que no lo estaba. Y al final, ¿qué pasó? Le, le mataron, mejor dicho, le amenazaron, digamos, le tenían para fusilarlo, para matarlo, ¿no es cierto? Si es que el señor cambiaba de criterio y decía, sí, sí, estoy de acuerdo que la Tierra está descansando sobre cuatro elefantes en el mar de leche, toda esa cosa, pues no le mataban. Y él hasta el momento final le dijo, no, la Tierra da la vuelta en su propia órbita, ¿sí? Y al final le mataron, ¿no? Entonces, ¿bajo qué? Bajo una creencia religiosa de la época, ¿sí? Entonces, la llamaban en este caso la época de la Inquisición. Ustedes se han de acordar eso, ¿no es cierto? Eso nos dan en historia en el colegio, nos dan, ¿no es cierto? Sí. Y creo que hay una frase, no me acuerdo, que cuando le mataron a Galileo Galilei, él le decía, pero igual, cuando prácticamente le estaban ya para ejecutarlo, dijo, pero igual la Tierra seguirá rotando en su propio eje, alguna cosa, o el mundo, alguna cosa decía, ¿no? No me acuerdo bien la frase, pero él igual murió diciendo esas cosas, ¿bien? Las científicas ya estamos hablando ya al nivel en donde ya la sociedad prácticamente ya se educa, adquiere conocimiento y comienza a investigar ya más seriamente los conceptos, basados exactamente en muchas experiencias de acá de la sociedad, ¿no es cierto? Que hemos visto de pronto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora mismo yo les comento, bueno, hay un señor que, bueno, mis amigos cuando estaba matriculando un carro mío, entonces él decía de que tiene unas plantas de que hacían, no sé, evaporación de esas plantas y que curaba el COVID y curaba muchas enfermedades, ¿no es cierto?
y que realmente, bueno, yo había investigado esa cosa y hay mucha gente que ha hecho esas cosas y ya se ha curado. Sí, entonces miren ustedes, ese señor prácticamente, sí, y era una mezcla de mate, no sé qué vainas nomás me contaba y esas situaciones, ¿cierto? Entonces lo que quería, por ejemplo, ¿qué quiere hacer? Dice, muy bien, esto es lo que yo conozco como persona natural, sin tener mucho conocimiento de la cosa. Al final hizo algo de ciencia, pero ¿qué quiere hacer? Quiere investigar con esas plantas a través de quién? A través de sesiones científicas, en el caso de las universidades, ¿para qué? Para que esa hipótesis que tiene este señor, pues se pueda corroborar a través de ya de procedimientos ya dentro de lo que son los laboratorios y saber que realmente esta sí, hipótesis que está planteando esta persona de la sociedad de acá puede hacer, ¿no es cierto? Y eso, ¿quién está a cargo? Está a cargo de nosotros, como instituciones científicas de investigación, ¿sí? Entonces, miren ustedes, llegamos ya al final término de qué? De nosotros, en base a que todo lo que pasa en el universo comenzamos a investigar, ¿de acuerdo? Las acciones económicas, que es la parte que da el dinero. Ustedes deben saber que, por eso he puesto el dinero al final, ¿no es cierto? Es decir, tenemos muchas ideas, muchas cosas, llegamos incluso ya a comenzar a hacer la investigación, pero también tenemos que al final saber con cuánto contamos para poder hacer nuestras investigaciones, porque no es fácil hacer una investigación sin esa parte económica, ¿sí? Bien, entonces aquí podemos decir que las funciones y las maneras de proceder de quienes se encuentran en las distintas situaciones son determinadas por la comunidad. Esta es una frase bien puesta aquí, ¿no es cierto? Al final, todas estas partes de acá son determinadas por aquí, por la comunidad. ¿Sí? Exactamente. Es decir, un municipio se debe a una comunidad. ¿Sí? Y ese municipio tiene que trabajar en función de lo que necesita la comunidad. No puede ser diferente a lo que necesita la comunidad. Por eso dice, son determinadas por la comunidad. Sí, si lo que hacen en el TENA no van a hacer en Quito, pues no es cierto. Entonces, lo que hacen en el TENA tiene que ser lo que necesita la comunidad del TENA. Así de sencillo, ¿sí? Ya, es decir, están tenadas por su territorio, ¿no es cierto? Al final, y esto ya terminando la primera parte, están tenadas por su territorio, por la forma en que se organiza la sociedad, hablamos de territorio, la parte organizativa, ¿no es cierto? Por las creencias, que es muy importante, ¿no es cierto? Verán, señores, estas creencias juegan un papel muy importante en lo que es investigación. Puede ser que de pronto, miren, este, esta, sacarle a una, digamos, esas creencias, ya que, ¿qué crean? Crean lo que se llama, saben lo que son los modelos mentales. ¿Alguien sabe lo que es un modelo mental? Ah, puede decir que sería un modelo mental para ustedes. Betsy, Betsy Chimbo. Puede decir que es un modelo mental. Aló, ¿está Betsy o no está? Sí, sí estoy. A ver, diga, mija, ¿qué sería un modelo mental para usted? Es como un modelo de pensamientos, un mecanismo de pensamiento, tal vez. Sí, correcto. Como que genera pensamientos, como ideas. Idea de lluvia, ¿no? O como así, una idea de lluvias, creo. No, Entonces, más pensamiento. o menos, Ya, por ejemplo, vamos a ver. mecanismo de Vamos a ver, yo le pongo ejemplo. A ver, su papá, por ejemplo, ¿qué hace verdad toda la vida? Alguna cosa que le ha dicho. Esto es así, esto es así, esto es así y esto es así. Y usted le dice, papá, ahora ya no es así, es así. Y su papá, ¿qué le dice? No, mija, esto es así, punto. ¿Sí? Cualquier cosa que le ha dicho. Ese que cuando dice su papá, esto es así, punto, ese es un modelo mental. ¿Sí? Entonces dice, siempre es así y así es la vida. Así fue la vida y así tiene que ser. Entonces, ¿qué implica? Si yo creo y yo soy católico, creo en la Virgencita tal, y yo querer cambiar esto, decir, vea, tienes que creer en esto porque esto es asado, es muy complicado, es muy difícil tratar de cambiar un modelo mental o una creencia a una persona para involucrarle en este caso, en mi camino de conocimiento que yo quiero tener, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Hay modelos mentales que son buenos, hay modelos mentales que son malos, pero la mayor cantidad de modelos mentales son malos. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan de lo que ellos piensan, ¿sí? O sea, es así y es así. Es como decir, así se hizo toda la vida y así continuamos siendo, porque no quieren cambiar. Entonces, las personas no quieren cambiar.
¿sí? Y hay muchas personas que así. Por ejemplo, un drenaje. Así se hizo y así tiene que hacerse. Viene alguien a plantear nueva metodología, ¿qué dice? No, así se hizo y así está, se hizo mejor. Entonces, a eso llaman en ese caso los modelos mentales y al final pueden partir incluso de las creencias, ¿no? Y esas creencias, salvo en el caso de la historia que apunte crucifijos, matanzas, cosas, cambiaron a nuestros indígenas, cambiaron que sean católicos cuando ellos creían en otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, que existan otros tipos de ritos, dice que practiquen el grupo social, ¿sí? Entonces, al final dice que es decir, están determinadas por su territorio, por la organización y por las creencias y por los tipos de ritos que practiquen el grupo social. Exactamente. Entonces, aquí estamos hablando de esas cosas que estamos indicando. Ya, continuamos. La forma que se comporta el sacerdote, el médico, el maestro o el gobernante dependerá del contexto cultural que hemos mencionado. Exactamente. Por ejemplo, aquí, es muy diferente, por ejemplo, ustedes van a escuchar, y usted tiene mucho que decir en la universidad. En la universidad hay profesores de dónde? Hay profesores ingleses, hay profesores españoles, hay profesores ecuatorianos como yo, hay profesores de diferentes nacionalidades. Y ustedes solo la forma de hablar van a decir, mira cómo piensa este señor, mira cómo piensa el señor, mira cómo piensa el señor. ¿Por qué piensa de esta manera? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al contexto cultural. Exactamente. También dependería de la educación que hayan recibido. Exactamente. Eso estoy hablando, exactamente. ¿Sí? Por eso se llama contexto. ¿Qué dice el contexto? Quiere decir que en dónde se crió. Si usted es del TENA, pero resulta que usted ganó una beca, se fue a estudiar en Estados Unidos, se fue a estudiar en Francia, usted va a tener otra forma de pensar frente a lo que es su familia del TENA. Y va a venir con una ideología de qué? De cambiar muchas cosas a favor de su sociedad porque usted ya piensa diferente. Eso se llama el contexto cultural. Sí, quiere decir en la parte donde usted se educó, donde usted vivió, ¿sí? Entonces depende de eso mucho, ¿sí? Y es por eso que yo digo, por Y ejemplo, sí es verdad, porque en el contexto que yo estudié en el colegio y vine a la universidad tenía como diferentes métodos de estudio. Eso eh, casi me dificultaba así. Y ahí me exacto, di cuenta de eso. exactamente. Por ejemplo, para nosotros la universidad, para mi concepto, es muy enriquecedor que tengamos profesores extranjeros. ¿Por qué? Porque de pronto, claro, porque muchos de nosotros también somos estudiados afuera, nuestras maestrías especialmente, pero el que venga un docente o venga un profesor de afuera nos hace ver otra forma, nos hace incluso la forma de superarnos y ser mejores o iguales que ellos, porque ellos tienen otra forma de pensar, otra cultura de pronto más desarrollada que la nuestra. Y eso nos ayuda a qué? A superarnos. Mientras tanto nos codeamos, los mismos con los mismos que estamos. No pensamos más allá de lo que estamos viendo. Entonces, por eso yo no estoy nunca he estado en contra o he estado a favor en este caso de que en la Universidad de Iquian esté solamente ecuatorianos, sino también estar ecuatorianos, también deben estar extranjeros, que nos permita que avanzar nuestro contexto cultural y avanzar en nuestras investigaciones de otra forma de pensar. Porque cuando uno se viene de afuera, realmente uno viene cargado de mucha energía y deseoso de cambiar el mundo acá, porque nos vemos de otras sociedades ya yo he estado en Europa, he estado en Francia, en Alemania. Es otra sociedad, entonces uno se aprende nueva modelación, nuevas formas de metodologías. Llegamos acá y nos encontramos con una pared en donde nuestro jefe dice, no, sigamos así mismo, así nomás está bien. Entonces, esa es la forma, ¿no es cierto? Pero si nos dejan, no dan chance, ¿qué pasa? Entonces podemos aplicar, podemos cambiar, no necesariamente nuestra forma, digamos, nuestra religión, nuestra cosa, sino nuestra forma de pensar y avanzar, que más allá podemos investigar, podemos ser mejores, podemos con eso aumentar en este caso, nuestra forma de vida y nuestro bienestar en este caso, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes lo que es, todo depende de aquel contexto cultural, ¿sí? Y esto se desarrolla en el tiempo, por si acaso, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí dice clarito, la forma que se comporta, estamos hablando de todos, señores. Aquí estamos sacerdote, que no somos nada, el médico, quien es médico, el maestro en el caso de nosotros, o el gobernante, de acuerdo al contexto cultural que hemos mencionado. Por ejemplo, les comento, por ejemplo, estuve algún tiempo, bueno, no mucho tiempo, no, creo que 6 meses, 7 meses estaba como director en este caso, de infraestructura hidráulica de Sucumbíos, en el gobierno de Sucumbíos estaba yo director ahí, sí.
antes de llegar a la universidad de ustedes. Por ejemplo, ahí yo me he dado cuenta, por ejemplo, el prefecto que está ahora, Amado Chávez, estaba preso, ¿se acuerda? Ese señor tenía las fiestas que hacía allá en Sucumbíos, era similar a las fiestas que de Guaranda, ¿sí? Ese señor es guarandeño, ¿no? Fue a vivir allá, igual que los lojanos, ¿cierto? Se fue a vivir allá. ¿Y qué hace? Entonces lleva su contexto cultural, llevó allá y hace y practica sus fiestas que tenía en Guaranda, practica allá en Sucumbíos. Sencillamente así nomás. Entonces hablamos del parte gobernante en este caso. Y al final, ¿quién manda? El político aplica las cosas, ¿no es cierto? Puede ser que la gente de ahí, la autóctona, diga, no, es la cultura, es nuestra. Pero ese señor, como tiene el poder, que está practicando en este caso sus fiestas, de acuerdo a lo que practica en Guaranda. Así de sencillo, señores. O sea, estamos viendo las cosas reales, ¿no? Yo he visto esas cosas y les pongo en su parecer las cosas que son, ¿sí? Bien, continuamos, ¿ya? Ya. Dice acá, dice, a ver, estábamos aquí, ¿no es cierto? Acá vamos acá. Ya. Dice acá, de la misma forma el comportamiento del científico. Ahora ya hablamos un poco más avanzado, ¿no es cierto? Acá hablaríamos de, ¿qué hablamos? Hablamos del religioso, hablamos del político, hablamos de la sociedad misma en sí, de la que normalmente no está inmiscuido en la investigación. Ahora vamos a ver de quién está inmiscuido en la investigación. El comportamiento en el caso del científico, ¿no es cierto? Y los que se conocen como ciencias, no como ciencia, estarán en función del contexto cultural. Mire, entonces, ¿qué quiere decir cosa? ¿Por qué se pone esta cosa? El contexto cultural, al final, desde el inicio que hemos, de la clase de hoy, prácticamente es el que influencia totalmente en todo, en que lo que es la ciencia, ¿no es cierto? Lo que hace la investigación. Entonces, yo investigaré, porque en el caso mío, yo investigaré de acuerdo a mi conocimiento y mi contexto cultural, a lo que yo conozco y lo que yo quiero investigar. Mi área más fuerte mía es recursos hídricos, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tendré que, mi contexto cultural es eso, ¿no? Mi forma de pensar de esta manera. Pero por supuesto tampoco estoy cerrado a que las cosas son así y de esta manera, sino a aprender más y tener más opciones de poder tener para optimizar nuestros recursos naturales, por ejemplo, eso no es cierto. Entonces, miren, incluso el científico está de esta manera. Ustedes tienen profesores de toda, en este caso, nacionalidad, entonces van a escucharle cuál es la forma de pensar y de acuerdo a su contexto cultural, cómo ellos pueden generar su investigación, hacer su investigación de pronto, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que yo les doy acá, simplemente, como digo, esto no es una camisa de fuerza, todas esas cosas, sino lo que me interesa a mí es hacerles conocer todos los diferentes aspectos que tienen que ver mucho con lo que es ciencia y lo que es la investigación, ¿sí? Entonces, un proyecto, una formulación de un proyecto no es una camisa de fuerza en la cual, no, pues lo que pasa es que el profesor me dijo que tengo que poner el objetivo de esta manera y aquí, de aquí abajo más de más. No, nosotros damos en este caso unas formas en este caso que deberían ser lo más general, digamos lo general, y de pronto habrá algo específico que podemos también utilizarlo dentro de nuestra investigación, ¿sí? Alguna cosa adicional. Bien, por ejemplo, aquí hablamos, la aceptación de que la Tierra, esto un poco este ejemplo ya que les dije, ¿no es cierto?, que alrededor del Sol, y no al contrario, fue rechazada porque el contexto cultural impedía la aceptación de idea. Exactamente, contexto cultural, miren aquí. Hasta mataron. Y ustedes saben, no solo acabo de decir de Galileo Galilei, sino hay muchos otros científicos que murieron por aseverar cosas que ahora son ciertas. Pero de acuerdo a la contexto cultural de esa época, ¿qué pasaba? Era ser hereje, ¿no? Hereje y moría. Así de sencillo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, antes en el mismo país, en Ecuador, hasta antes de García Moreno, porque García Moreno fue el último Curuchupa, ¿se acuerdan? Antes de García Moreno no había pues educación fiscal. ¿Quién promueve educación fiscal fue Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Con Eloy Alfaro aparece educación fiscal, aparecen los grandes colegios como... Yo hago un poco la relación con lo que es Correa. En la época de Alfaro se crea el Colegio Mejía, el Colegio Montalvo, el Colegio Rocafuerte de Guayaquil, el Colegio de Urubamba, es decir, a nivel de todo el país los colegios fiscales, ¿sí? Y no es que se eliminó la educación religiosa, pero se eliminó la iglesia, se eliminó como poder del Estado, ¿no es cierto? Afuera, dijo, ¿qué hace aquí la iglesia? No es poder del Estado, de eso afuera, ¿sí? Entonces, se da dando esas cosas, esos cambios, ¿no es cierto? Esos cambios del punto de vista del gobernante, el caso García, digamos, Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Y en donde, pues, ustedes saben, antes García Moreno fue un curuchupa que
solamente incluso ahí no podía votar la mujer, los indios no eran considerados como seres humanos, solo votaban la gente como ahora le votaron a Yunda o están votando a Yunda, ¿no es cierto? Los que ponían sus gobiernos, toda esa cosa, pero al final gobernaba para todos, mestizos, no mestizos, indios, indígenas, todo lo demás. Entonces, todo es de acuerdo a qué? De acuerdo al contexto cultural, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, en esa época, pues, alguien que tenía la parte política podía cambiar, de acuerdo al contexto cultural. Pero el contexto cultural, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Eloy Alfaro? ¿Sí? A través de medios de comunicación como ahora, comenzaron a acusarle igual, porque él hizo el tren también, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del tren? Que el primer tren que en este caso, el que ahora ya eliminaron completamente el gobierno de Moreno, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, él hizo todas esas cosas, pero aquí había quién, afectados. ¿Cuál era afectado? La Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia Católica salió ya del poder, como poder del Estado. Aquí afectados pues la oligarquía que defendía sus cosas, como ahora defiende. Entonces, pero el contexto cultural que decía que cómo va a creer que la iglesia se quita del Estado y todo lo demás, esa situación, ¿no es cierto? Entonces había la gente que cuando salió Noé Alfaro, y lamentablemente él sí no vivía en México, él vivía aquí en Ecuador, le traicionó al otro vicepresidente, como le puso candidato a presidente, entonces, ¿qué pasó? Entonces, en base a su contexto cultural de la gente que había en Quito, ¿no es cierto? Le mataron, ¿no es cierto? Le mataron, le descuartizaron y le quemaron, diciendo que ¿cómo le llaman esto? Aquel que no cree en Dios, o sea, que no es Curuchupa, lo inverso de Curuchupa, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ¿por qué? Bajo el contexto cultural. Y lo que pasó a El Faro le pasó a Galileo Galilei en su época, le pasó a muchos científicos, este no era científico, sino era político, pero que cambió una realidad de un país y hasta ahora avanzamos en ese tema, ¿no es cierto? En ese entonces, El Faro, ¿qué era? Para la oligarquía, como así llaman ahora. Era el peor presidente, lo peor, lo corrupto, ladrón y todo lo demás, ¿cierto? Después de cuántos días atrás, ¿qué decimos? Que es el mejor presidente del Ecuador. ¿No es cierto? Hablan de Eloy Alfaro, hablan de Rol 2 y hablan de Correa, los que entendemos qué es lo que hizo Correa, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, asimismo hablamos de eso, que depende del contexto cultural de la época, exactamente, de la época, ¿sí? Entonces, aceptar una idea depende exactamente. Y ese contexto cultural va acá transformándose en función de qué, de cómo avanza la investigación, cómo avanza la ciencia, cómo avanza digamos, descanso los cambios en una sociedad. Entonces, un poco les hago la analogía para que entender lo que está pasando. Muchos de ustedes no comulgarán lo que acabo de decir de los gobiernos, pero yo veo desde el punto de vista más real de esta manera, ¿no? Sí. Bueno, los avances que se tengan en cuanto a la genética, acá vamos ya un poco, ya por eso hablamos de la parte científica, ¿no es cierto? Hablando de la genética, los próximos años también estarán influenciados por el contexto cultural. Por supuesto, el contexto cultural, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la parte de la genética lo que hicieron es, por ejemplo, que el hombre llega, bueno, o sea, también quiere rebasar muchas cosas. Por ejemplo, quiere crear el superhombre. ¿Se acuerdan ustedes? Crear el superhombre. Pero bueno, pero ¿cómo vas a crear un superhombre? Mira lo que vas a tener la sociedad, el ser humano, toda esa cosa. Entonces, pero primero, ¿qué tienes que hacer? Prueba en alguna cosa que no sea humano. ¿En qué probaron? Probaron una oveja. ¿Se acuerdan ustedes de la oveja Dolly? ¿Se acuerdan ustedes? No han de acordarse ustedes, porque ustedes están dedicados solamente a las novelas. Entonces, la oveja Dolly crearon en laboratorio a través de la La genética. clonación de la abeja. Perdón. Clonación tal vez. Exactamente, la clonación de la oveja a través de la genética, sí. Y lamentablemente, o sea, salió una hermosa oveja, si ustedes vieron en las redes sociales, toda esa cosa, ¿no es cierto? Pero lamentablemente murió en poco tiempo, ¿no? Entonces, primero era el experimento en animales para luego, pues, tratar de avanzar hacia dónde, hacia el hombre. Entonces, miren ustedes, el contexto cultural en ese momento no podía darse en cuenta que vaya a generar en propias personas, incluso ahora en la vacuna mismo, ¿no es cierto? Puede practicar alguna directamente, aunque sabemos que en algunos países pues practicaron en ciertos grupos de personas negras, personas campesinas, esa cosa, la vacuna, ¿no es cierto? Para que sea efectiva en este caso, ¿no es cierto? Para poder que ahora nos vacunen. Entonces, miren ustedes, entonces, estas cosas van a ir